pregunto, ¿cómo manejas cuando te le desilusionas de alguien y lo ves en realidad? ¿Te has permitido aceptar a las personas que te rodean como son realmente o te sigues aferrando a la visión idealizada que tienes de alguien en tu mente? ¿Alguna vez has idealizado a alguien hasta el punto de olvidar que es una persona? ¿Alguna vez te has encontrado admirando tanto a alguien que terminas viendo solo lo que quieres ver de esa persona y no lo que realmente es? ¿Te has sentido como si estuvieras en una burbuja, idealizando a alguien hasta perder el punto con la realidad? Hoy, en este episodio, hablaremos sobre un fenómeno que todos hemos experimentado: la idealización de las personas. ¿Qué sucede cuando las expectativas que ponemos en los demás nos ciegan a la verdad? Vamos a explorar los peligros de idealizar a aquellos que nos rodean y cómo esa visión distorsionada puede afectar nuestras relaciones, nuestra percepción de la vida y nuestro bienestar emocional. Al final de este episodio podremos ver claramente la diferencia entre lo que proyectamos y quién es esa persona en realidad. Estamos listos para descubrir cómo podemos tener un equilibrio entre admirar a alguien y la persona que es en realidad. No te lo pierdas. Bonsoir, mes amis, bon chance, c'est un journée maravilloso. Voy a dejarlo como journée porque creo que weekend no me gusta. Y según yo solo les voy a cambiar al bonsoir y el journée se aplica porque pues no sé a qué horas vayas a ver este video. El journée según yo es día, entonces aplica. Es como bonito día o algo así. Quiero comenzar este capítulo con una reflexión personal. Todos hemos idealizado a alguien y a lo largo de mi vida yo he idealizado mucho a las personas, pero sobre todo estas idealizaciones han caído hacia mi persona. Al yo ser hija de un matrimonio mayor que debió tener hijos desde antes y muchas cosas más, esto ha provocado que a lo largo de mi vida se vuelva complejo y yo empiece a perder un poco quién quiero ser y quién debería de ser. Por ejemplo, si yo fuera la persona que mi mamá quisiera que fuera, pues yo no tendría tatuajes. En mi vida idealicé mucho, por ejemplo, a Oz y Oz me idealizó a mí. Entonces, estos choques entre lo que el otro proyectaba y lo que el otro quería que fuera y todo esto hizo que nuestra relación terminara muy mal. Si no sabes quién es Oz y todo esto, pues te recomiendo veas la primera temporada, porque yo no lo pienso repetir. Pasado pisado. Adiós. Yo me voy a basar mucho en la psicología para describir este tema. La idealización la podemos considerar como un mecanismo de defensa, en el que proyectamos nuestras expectativas y deseos sobre los demás. Distorsionamos la realidad, para de esta forma sentirnos más cómodos o más protegidos con nuestro entorno. Según el doctor Otto Kemberg, un experto en psicoanálisis, la idealización ocurre cuando las personas no se sienten suficientemente seguras de sí mismas, lo que las lleva a buscar figuras externas que puedan representar un ideal. Por ejemplo, para Oz yo era la mujer perfecta, ¿no? Pero yo no quería esto en mi vida, yo no hacía esto, yo no hacía lo otro, y él era. Eso se puede modificar, eso se puede cambiar, pero no me veía a mí, veía lo que él quería ver de mí. Y esto hacía que nuestra relación fuera muy compleja, porque no estábamos viéndonos el uno al otro. Y esto no solo nos aleja de la realidad, sino que también nos lleva a relaciones tóxicas, así como fue mi relación con Oz, porque las personas son quienes ellas realmente son, siempre te lo van a decir, es tu trabajo si lo quieres ver o no. Lo interesante de este proceso es que mientras idealizamos a alguien, no solo estamos proyectando nuestras expectativas en esa persona, sino que también estamos eludiendo la posibilidad de que ellos sean humanos. Los humanos tenemos matices, tenemos un montón de tonos de grises, no solo somos negros y blancos, y el constructo de esos matices hacen a la persona, ¿no? Por eso tenemos luces y sombras. Quiero dejar esto muy en claro porque esto nos remarca que las personas tenemos defectos, ilusiones, contradicciones, hasta expectativas de nosotros mismos, que eso puede llevarnos a lugares en los que no queremos ir.
Yo aquí les voy a dar a grandes rasgos una anécdota de un familiar que este final de año salieron cosas que quizás yo no quería saber de este familiar. Y todo es por las expectativas que tenía de este familiar. Uno termina utilizando conceptos que no debe de usar y termina idealizando a alguien o casi poniéndolo en un pedestal y que es un dios, pero es humano, es de carne y hueso, se cae, se tropieza. Y creo que eso es lo más importante a destacar, ¿no? Lo que sucedió con este familiar es que llegamos al punto en el que no sabíamos quién era, no sabíamos qué estaba sucediendo, no sabíamos si la vida de este familiar era real o era mentira, y empiezas a desmenuzar cosas desde el, ¿cómo decirlo sin que suene terriblemente mal? Pero desde un punto que no existe, una persona que no existe, unas situaciones que nunca existieron, y pones esa carga sobre esta persona cuando es una persona común y corriente. Y creo que eso es lo que más le quiero poner hincapié en que todos somos humanos, todos tenemos errores, todos tenemos qué pie nos cojea, ¿no? Y siempre me he preguntado si alguna vez has idealizado a alguien hasta el punto de olvidar que es una persona. Eh, todos somos humanos, todos cometemos errores y cuando uno idealiza a las personas, les quita la capacidad de cometer errores. Esto para mí es muy grave porque quien sea libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo he hablado mucho con amistades como que uno dice, es que yo tengo mucha cola que me pisen, y yo sí, porque solo de ese tipo de experiencias aprendes. Y también les pregunto si se han encontrado con que después de conocer a una persona, tu percepción cambia drásticamente sobre esta. Y esta pregunta va más hacia Oz y yo nos vimos mucho tiempo de lejos y creamos una historia de esas personas que no era real. Yo le puse unas expectativas a él que no eran para él y viceversa, ¿no? Él me puso unas expectativas que no eran mías. Entonces, si nos vamos como a este rubro y a este lado, empezamos a tener muchas situaciones y muchos problemas que quizás no debieron de existir y que los pudimos evitar muy fácilmente si Oz no se hubiese centrado en que yo debía ser una chica común, que le gustan las cosas común, que quiere ser mamá, que se quiere casar, que quiere tener hijos, etcétera, etcétera, y yo no hubiese pensado que Oz algún día me iba a aceptar como yo soy, si no hubiéramos tenido estas falsas expectativas del otro, nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor y sufrimiento. Y creo que también todos somos víctimas de hasta nuestras propias expectativas, ¿no? Por ejemplo, yo quise grabar este podcast desde la mañana y no sucedió. Y soy víctima de mis expectativas porque no pude considerar que iba a existir cosas más allá de mí que no iba a poder controlar. Y es muy importante reflexionar que cuando idealizas a alguien, influye hasta en la salud mental de la otra persona, ¿no? Porque estás viendo a alguien que no existe y le estás poniendo cargas que quizás vienen desde tu propia inseguridad. Todos vivimos bajo una constante presión social. Si desde pequeños nuestros familiares o nuestros amigos nos transmiten expectativas de quiénes somos, ya sea dentro de un grupo social, expectativas de quiénes debemos llegar a ser, qué profesión debemos de ser, y esto puede estar basado mucho a qué es correcto, qué es lo ideal, hacia dónde debería de ir esta persona. Y está bien, ¿no? Porque uno como hijo, está bien que sus padres tengan expectativas de ellos porque te van encaminando, pero eso no significa que sea correcto para nosotros, ¿no? Eso no significa que esa presión no exista y que no tengamos ese constante incógnita de qué va a ser nuestro futuro, de hacia dónde vamos a ir, de quiénes queremos ser. Poco a poco vamos haciendo un constructo social de quiénes somos porque nos identificamos en contra del otro. Pero si todas estas expectativas las tenemos desde muy chicos, nos alejamos mucho desde el camino de quienes queremos ser. Pocos quizás lo sepan y quizás ya un poco más en el podcast. Yo siempre he sido una persona que se ha dedicado mucho al arte y le ha gustado mucho el arte y toda su vida se ha centrado en el arte. Pero todo esto se llenó de unas expectativas que tenía que cumplir, de una presión que tenía que cumplir, por lo cual se me hizo sumamente complejo acomodarme a ello y que fuera fácil para mí y que me gustara y un montón de cosas. Para mí era imposible, imposible pensarlo.
Y por eso quiero que dejemos las expectativas de lado, ¿no? Es decir, ¿qué hubiese sido de mí si no solo hubiera tocado el piano, sino que también poco a poco hubiese entrado a la música y quizás no hubiera entrado luego a la arquitectura, si no hubiese seguido explorando un poco más las bellas artes o si las hubiera empezado de más chica, si no hubiese sido solo baile? Siempre a mí que me preguntan, ¿cómo es que bailas tan bien o cómo te aprendes las coreografías tan rápido? Porque yo lo hago desde muy chiquita. O sea, yo apenas empezaba a caminar y ya estaba bailando, ¿no? Apenas me podía mantener en pie. ¿Y qué sucede cuando todas estas expectativas nos llevan a idealizar a las personas a nuestro alrededor? Sobre todo cuando son seres queridos, familiares, amistades o cosas por el estilo. Eh, ¿Será que realmente estamos viendo a esa persona como es o solo a la versión que hemos creado en nuestra mente? Quiero que se queden con esta reflexión porque, digo, yo quisiera que mis padres fueran de una forma, yo quisiera que mi mejor amiga fuera de una forma, yo quisiera muchas cosas, pero no porque las quiera significa que se me van a dar. Yo esto se lo repito mucho a mi mejor amiga, que no porque quisiera algo significa que lo voy a obtener. Las expectativas sociales y familiares son un caldo de cultivo perfecto para idealizar. Eh, Les digo, constantemente estamos idealizando a las personas. Y no está mal, el problema es cuando dejamos de ver la realidad. Y por eso creo que este es un tema muy importante. Yo les voy a dar una definición del sociólogo Irving Goffman, que ha explorado cómo la sociedad construye máscaras que las personas usan para adaptarse a las expectativas de los demás. A lo largo de mi vida, yo siempre quería ser de cierta forma frente a ciertas personas. Y poco a poco dejaba de ser yo para adaptarme a distintos círculos sociales. Y esto hace que sea muy complicado porque con nadie puedes ser tú mismo. Y por eso mi mejor amiga es esa persona, porque ella sabe lo peor de mí, ella sabe todo de mí y no me ve con esas expectativas. Es decir, ella quisiera que algunas cosas en mi vida cambiaran, pero sabe que no me las puede exigir, por ejemplo. Quiero dejar en claro que estas máscaras no siempre coinciden con la persona real detrás de ellas. Uno puede usar mil máscaras para ponerse frente a las personas, pero esto no significa que esa es la persona que está en realidad. Y cuando sucede esto, empiezas como a dejar de ser tú para complacer a las personas y poco a poco se te va complicando todo. Y en muchas ocasiones creemos que al usar estas máscaras estamos cumpliendo con las expectativas sociales, por ejemplo. Es muy común que tú empieces a usar estas máscaras y que te sientas cómodo utilizando estas máscaras en distintos círculos sociales porque tienes la idea de que si haces esto, las personas te van a querer. Y el problema de eso es que ni siquiera eres tú. Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿Que te quieran por ser quien no eres o que menos personas te quieran pero por ser quien eres? Y eso es algo mucho que a mí me ha ayudado a construir mi carácter porque prefiero estar sola a estar mal acompañada. Y yo sé que muchos dirán que es un terrible consejo, pero si la otra opción es fingir ser alguien que no soy, ya lo intenté y eso terminó con mi relación. Es decir, si yo nunca hubiese fingido que podía cambiar ciertas cosas, a pesar de que yo sabía que no iba por ahí, yo no hubiera terminado donde terminé con Oz. Y es muy común que olvidemos que en realidad todos estamos luchando con estas inseguridades. Todos tenemos constantemente estos problemas, estas situaciones, constantemente estamos luchando con el quién soy y quién quiero ser. Entonces, ¿para qué ponerle un poco más de peso al quién quiero que esa persona sea? Y a veces olvidamos que las expectativas que otros tienen sobre nosotros también puede hacer que idealicemos sus reacciones, comportamientos o elecciones. Yo aquí lo relaciono más con, por ejemplo, si tú le regalas algo a alguien, que pues fue una situación que me pasó con Oz, que él idealizaba cómo yo me iba a comportar con ese regalo. No le importaba quién era en realidad y se enojó cuando no reaccioné como él quería que reaccionara, ¿no? Y estas situaciones nos llevaron a que él idealizara el tipo de chica que él quería que yo fuera y yo me enojara por no poder ser esa chica. Nunca nos vamos a cuestionar si esta idealización es correcta porque esperamos las cosas de alguien sin siquiera ponernos a pensar si ese alguien quiere ser esa persona
Por eso creo que es muy importante este capítulo en general, sobre todo para la apertura, porque sí, o sea, les estoy diciendo que fingamos ser una persona de la que aún no tenemos esa confianza, pero eso no significa que vayamos a usar máscaras para ser alguien que no somos y para interpretar un personaje que no existe. Cuando yo me fui quitando todas estas capas y máscaras que tenía que usar frente a Oz, frente a los amigos de Oz y todo esto, me di cuenta que ya ni siquiera era yo, que oculté tantas cosas, oculté quién era, oculté quién quería ser, oculté mi vida detrás de una máscara y luego al darme cuenta que ya no era quien quería ser, me dolió saber que perdí quién era por una persona que no estaba dispuesta ni siquiera a cambiar una cosa en su vida. Y siempre que teníamos esta confrontación, yo era esa chica idealizada que perdió su espíritu y él era ese chico que sentía que le faltaba algo porque cada vez me veía más apagada, ¿no? Y simplemente era que no éramos compatibles como pareja. Eh, no saben cuántas heridas nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido la madurez mental para decirlo de frente. En lugar de simplemente hacernos daño y reinterpretar mil cosas que no eran verdad, si nos hubiéramos hablado con la verdad, nos hubiéramos quitado un peso muy grande de encima. ¿Alguna vez has sentido que tus relaciones familiares o sociales se ven influenciadas por expectativas irreales? La sociedad nos enseña a admirar a ciertas personas, pero también nos limita a verlas perfectas. Aquí lo relaciono mucho como, por ejemplo, con estas celebridades que a veces los ven y se dan cuenta que tienen malos días, que no siempre quieren saludar y todo esto, y las personas como que se lo toman muy a pecho, pero se les olvida que son personas de carne y hueso, que son personas que sienten, que son personas que quizás tienen días muy pesados y que a veces, no sé, no tienen la disposición para hacer cosas. Y todo esto se nos va olvidando y se nos va olvidando que son personas. Y llega a ser muy triste porque dejamos de ver a las personas como lo que son y empezamos a idealizar cómo se tiene que ver un artista, cómo tiene que ser un artista, todas estas situaciones que nos limitan de ver los matices de las personas. Y también me pregunto, ¿qué pasa cuando nos permitimos ver la vulnerabilidad de aquellos que idealizamos? Quizás yo no esté haciendo lo correcto, pero me gusta sentirme y verme vulnerable ante las personas que me ven como la mujer inalcanzable. Porque si es una persona con la que yo me veo para un futuro, quiero que entienda que no soy perfecta y que no soy, no sé, que nada me duele o algo así, sino que hay cosas que me duelen, hay cosas que no quiero afrontar, hay cosas que no quiero ver. ¿Y será posible construir relaciones más reales y profundas sin caer en la trampa de lo que es perfecto? Al día de hoy yo no quiero una relación y tampoco quiero idealizar a las personas. Sé que yo estoy en un punto en el que yo quiero que alguien me salve y que empiece a hacer todas las cosas que tengo que hacer para que yo trabaje menos, pero eso no es real. Quiero sentarme, pensar bien las cosas y recordar que no porque quiera las cosas significa que voy a dejar a una persona sin ser quien realmente es, solo porque yo quiero que sea de alguna forma. Y también tenemos que recordar que esto lastima a las personas. Eso tampoco lo tomamos en cuenta. El daño que le haces a una persona cuando lo idealizas y dejas de considerar a esa persona humana, ¿no? Siento que también por eso, si en algún punto de mi vida llegara a tener una relación con esta persona perfecta, me daría miedo de caer en idealizarla y de hacerle daño, así como Os me lo hizo a mí, por cargarle todo el peso de mis expectativas y cargarle una persona que no existe. Y tampoco saber entender por qué esa persona no existe. Creo que sí llega a ser muy importante esto en la vida, porque uno puede pasar su vida perdiendo el tiempo idealizando a una persona. Yo tomo mucho este tema como el príncipe azul que me salve, ¿no? O la mamá de mis hijos y yo ya no tengo que hacer nada. Y empezamos como a perder a las personas con tal de que sean lo que nosotros queremos que sean. Y yo considero muy peligroso que idealicemos a las personas porque distorsionamos la percepción de ellos. Y también al idealizar a alguien podemos caer
en una desilusión tremenda, ¿no? No me imagino, yo sé, estoy justificando a esta persona, es un poco parte de mi personalidad, no puedo hacer mucho al respecto. No me imagino el peso que tuvo que soportar Oz al darse cuenta que yo no era lo que él quería, pero él creía que podía cambiarme a ser lo que él quería de mí. Yo sé, estoy idealizando a una persona y todo esto, pero también debemos de ver lo que duele a la persona que idealizó. La confrontación con la verdad es muy dura y nos puede llevar a desilusiones que nos hacen cuestionar la vida, que eso fue lo que a mí me pasó cuando terminé con Oz. Eh, yo ya no sabía quién era, yo ya no sabía qué quería de mi vida, yo ya no sabía ni siquiera qué estaba haciendo aquí. Y esto nos lleva a golpes emocionales muy fuertes que pueden sacudir nuestra confianza, pueden hacer que nos perdamos en nosotros mismos y hasta la manera en la que vemos el mundo. Las expectativas no cumplidas pueden llevarnos a sentirnos traicionados. Ya sea tanto Oz se sentía traicionado hacia lo que él creía que le había invertido tiempo, que era nuestra relación, y yo me sentía frustrada y hasta sin esperanzas de todo lo que hicimos que nos llevó a donde estábamos. Y la psicología nos dice que cuando esta brecha se hace insostenible, experimentamos lo que se conoce como un choque de realidades. Y esto puede ser devastador para ambas partes, tanto para quien idealizó como para quien fue idealizado, ¿no? Esto nos obliga a confrontar nuestras creencias y redefinir nuestra realidad. Lo marco mucho porque este fue el punto de inicio que me hizo decir, yo no quiero estar ahí y yo no quiero estar acá, pero entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy esa chica que era antes y no voy a ser esa chica que él quiere que sea, entonces, ¿quién demonios soy yo? Y esa era como la ansiedad que me daba la situación, porque yo ya ni siquiera sabía quién era. Y esto no se lo puedo echar en culpa a él, porque él tampoco sabía quién era él. Y lo impactante de esto no es solo lo doloroso que puede llegar a ser, sino que debemos de ver esta situación como la oportunidad que me hizo madurar. Esta situación me hizo madurar muy de golpe y madurar emocionalmente porque me permitió verme como soy, me permitió verlo como él es en realidad y me hizo pensar que quizás necesitaba buscar cosas más auténticas en mi vida. Y les digo, una vez que terminó toda esta situación con Oz y vimos realmente quién era la otra persona, nos dimos cuenta que fue muy difícil, pero al menos a mí me ayudó mucho a avanzar, tanto en si soy o no religiosa, si soy o no lo que sea, que soy, que no soy, que me gusta hacer, que no me gusta hacer, qué volvería a hacer por una persona y qué no estoy dispuesta a volver a hacer. Y esto me ayudó mucho a redefinir la forma en la que me relaciono con los demás. No solo desde, no importa las expectativas que tenga alguien sobre mí, yo soy quien yo soy, hasta expectativas bien absurdas, ¿no? Como no le voy a echar en culpa a mis gatos que no se llevan como yo quiero que se lleven, porque les estoy cargando unas expectativas que no son de ellas. Y también entendí que no somos perfectos, ¿no? Y que de hecho esta imperfección es lo que nos hace ser humanos, es lo que nos hace ser reales y lo que nos da ese valor como personas. Yo te pregunto, ¿cómo manejas cuando te le desilusionas de alguien y lo ves en realidad? ¿Te has permitido aceptar a las personas que te rodean como son realmente? ¿O te sigues aferrando a la visión idealizada que tienes de alguien en tu mente? Quiero realmente que este sea un punto de partida, ¿no? Que veas puntualmente si te están idealizando, si tú estás idealizando, si hay cosas que son una máscara que estás usando en un grupo social solo para encajar. Todo esto lo debemos de sentar, ¿no? Y debemos de ponernos a analizar toda esta información porque poco a poco nos va a llevar al lugar al que queremos llegar. Y bueno, mis amigos, como conclusión, cuando uno idealiza a las personas, se mete en la trampa de que en algún momento todo va a llegar a ser como esta persona quiere que sea. Les digo, o sea, 100% Oz, él se dio cuenta que yo no era quien él quería que fuera, pero él se hizo a la idea de que me iba a cambiar.
y que yo iba a ser una persona completamente distinta a la que yo soy. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a ser una persona distinta a la que yo soy? ¿Por qué? Y les digo, es esta parte de idealizamos tanto a las personas, idealizamos qué queremos de las personas. Estamos en un constante, yo quiero que esta persona sea así, independientemente de quién es en realidad, que nos lleva a los peores lugares. Insisto, mi relación pudo terminar mucho mejor si yo no hubiese idealizado que, por ejemplo, si yo cambiaba X, Y, Z de mi vida, que os lo iba a hacer. Y poco a poco fuimos destruyendo a la otra persona con nuestras propias expectativas de lo que esperábamos de la relación y lo que queríamos del otro. Y este tipo de idealización siempre nos va a hacer ver desde, como si vieras desde un vidrio distorsionado, ¿no? Así como en las casas estas de los espejos, no estás viendo lo que está en realidad, estás queriendo alejarte de la realidad. Y aquí te pregunto, ¿por qué no quieres ver lo que tienes enfrente? ¿Será que idealizamos porque buscamos perfección, pero se nos olvida que ni siquiera nosotros mismos somos perfectos? Y que de hecho somos humanos y somos creativos y somos artísticos y podemos hacer muchísimas cosas porque tenemos la capacidad de ser imperfectos, de cometer errores, de poder llegar a distintos puntos en nuestra vida. ¿Será que realmente todas estas situaciones nos llevan a ser quien somos hoy en día? Y por eso yo les digo a mis amigos, tengan muchísimo cuidado con idealizar a cualquier persona. Hoy te invito a reflexionar sobre las personas que has idealizado en tu vida. ¿Realmente las ves como son o tal vez te has dejado llevar por una versión que tú mismo has creado? Aceptar a los demás en su totalidad, con sus virtudes y defectos, es el primer paso hacia relaciones más sanas y saludables. Hay que ser auténticos, mis amigos. Yo les digo, yo no sería auténtica, por ejemplo, si me vistiera toda de rosita y estuviera así como mi mejor amiga, así toda cute. Eso ni siquiera sería auténtico para mí. Entonces, si os le gusta ese tipo de personas, ¿por qué andaría conmigo que soy una persona muchísimo menos femenina? Yo siempre lo he dicho, yo soy quien soy, necesito centrarme en quién soy, en qué quiero de mi vida, en hacia dónde quiero que vaya mi vida. Y por eso constantemente he llegado a este punto en el que prefiero gatos a que una persona quiera transformarme en lo que piensa que está ideal para mí y en cómo sería idealmente nuestra relación. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar de regreso. Qué desastre está haciendo este nuevo equipo de grabación. Creo que poco a poco ya le voy agarrando y espero que producción pueda con esto. Yo les pido que no idealicen a las personas. Yo les pido que realmente vean quiénes son, quiénes quieren ser y que no vean a las personas con muchas expectativas. Porque una vez que empiezas a esperar que una persona te dé atención, te dé yo qué sé, que una persona te dé atención, que una persona te dé cariño, que una persona te quiera como tú quieres ser amado, empiezas a cargar muchas expectativas que no son ciertas y que nunca van a llegar a suceder. Yo les digo, por ejemplo, muchas cosas de mi relación con Oz se pudieron evitar, muy fácil se pudieron evitar, pero simplemente alargamos tanto la situación hasta el punto en el que dijimos, es que ya ni siquiera quiero estar aquí, ya ni siquiera quiero tener una discusión contigo porque sé que nos vamos a terminar peleando y la verdad que flojera. Y de verdad, mis amis, espero que esto les haya ayudado a reflexionar, espero que puedan ver a una persona y en lugar de decir, yo quiero que sea esto, intenten hasta ver a través de sus máscaras. Siento que eso es como lo último que he hecho y que me ha gustado mucho, intentar a ver una persona desde las máscaras que intenta usar y como ver por qué usa esas máscaras. Y bueno, mis amis, bonsoir, bon chance. Es un journée maravilloso. Nos vemos en el siguiente capítulo, mes amis. Nos vemos, mes amis. Bonjour, bon chance, un journée maravilloso. Ay, esa ya no era la despedida, ¿no? Pero bueno, quiero su like, quiero su comentario y si no, garritas, ¿eh? Garritas. Estoy harta de usar los productos de Monwitch para otras cosas que no son. Es muy interesante.
poder controlar la cámara desde aquí y también ver cuánto le falta de batería. No es algo, ¿cómo decirles, mis amigos? No es algo que me haga feliz, porque no quería hacer esta inversión, pero por algo pasan las cosas. Siempre lo he dicho, por algo pasan las cosas y no está mal, no está mal. Estoy bien triste porque voy a usar un producto de la tienda en la que trabajo, pero no para el funcionamiento fue hecho, sino para grabar con ustedes y poder grabar aquí mis largas jornadas. Estoy bien triste, mis amigos.